Hola, te doy la bienvenida a este curso de primeros auxilios en su módulo número 2. Vamos a iniciar hablando sobre el paro cardiorrespiratorio. Vamos a definirlo como el cese de la actividad cardíaca y respiratoria. El corazón se puede detener por diferentes causas. Las más frecuentes son descargas eléctricas, ataques cardíacos y ahogamientos. Independientemente de la causa que haya ocasionado el paro en tu paciente, nosotros debemos iniciar maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar. Para esto me voy a ayudar de una cadena de supervivencia. Hay dos cadenas, una cadena intrahospitalaria y otra extrahospitalaria. Esta cadena básicamente me va a indicar a mí el orden que yo debo seguir al momento de estar frente a un paciente que se encuentra en paro. Aquí vamos a trabajar con la cadena extrahospitalaria. En el primer eslabón voy a encontrar el reconocimiento y la activación del sistema de emergencia. Ya sabemos cómo reconocerlo. Pues básicamente en mi evaluación inicial, cuando yo esté evaluando a mi paciente y verifique si tiene respiración y si tiene pulso, en un tiempo de 5 a 10 segundos, si ese paciente yo busco pulso y encuentro, no hay pulso, veo el tórax y, no hay respiración. Entonces, si no respira, no tiene pulso y no responde, mi paciente se encuentra en paro. Se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. Y yo debo iniciar inmediatamente maniobras de RCP. Si tú eres auxiliar de enfermería, enfermero, médico, instrumentador quirúrgico, fisioterapeuta, si tú eres profesional de la salud, vas a verificar pulso y respiración. Si no lo hay, inicias RCP. Pero si tú no eres del área de la salud, si estás haciendo este curso de primeros auxilios para aprender toda la atención en salud, pero no eres auxiliar, enfermero, médico, instrumentador o eres profesional de la salud, entonces tú simplemente con saber, con encontrar que el paciente no respira, ya será suficiente para iniciar RCP. ¿Listo? Solo si el paciente no respira, haces RCP. Si el paciente no respira y no tiene pulso y eres de la salud, haces RCP. O sea, si eres de la salud, tomas pulso y respiración. Si eres lego, bastará únicamente con verificar respiración. Eso debe estar claro. Inicio mis compresiones. Esas compresiones deben estar acompañadas de una desfibrilación. Esta desfibrilación debe hacerse lo más rápido posible. Por cada minuto que pase sin recibir el paciente esa descarga, tendrá un 10% menos de probabilidad de vida. Es importante que cuando yo pida la ambulancia, solicite una ambulancia medicalizada, porque allí va a llegar el médico, medicamentos y dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea. Y cuando llegue esa ambulancia medicalizada, nosotros vamos a poder iniciar algo que se conoce como soporte vital avanzado. Nosotros tenemos un curso llamado ACLS, soporte vital cardiovascular avanzado, que es donde vas a aprender eso que debemos empezar a hacer una vez llegue la ambulancia medicalizada. Medicamentos, reconocimiento de los ritmos de paro en un monitor, qué hacer en cada uno de ellos, manejo avanzado de la vía aérea, qué medicamentos voy a utilizar y cuándo los voy a utilizar y cuál es la dosis que se va a administrar, entre otros temas que se trabajan en este curso. Una vez mi paciente salga del paro, pues pasamos a los cuidados post-paro, que es el quinto eslabón. Y después pasamos al sexto eslabón, que es el reconocimiento, que es la recuperación. La recuperación es el sexto y nuevo eslabón, porque anteriormente eran solo 5. Por eso es la importancia de actualizarte precisamente. Anteriormente solo eran 5 eslabones. Ahora este sexto eslabón, básicamente pues se dice que el paciente una vez sale de la unidad de cuidados intensivos, puede estar en hospitalización o es posible que en su casa, en su hogar, necesite cuidados de enfermería y todo eso pues va a ayudar a la recuperación del paciente, el apoyo de los familiares. Es posible que ese paciente quede con secuelas y necesite terapias físicas, terapias respiratorias y todo eso también hace parte de la recuperación del paciente postparo. ¿Cómo hago yo las compresiones? Mi paciente debe estar boca arriba, yo debo tener ambas rodillas en el suelo, espalda recta,
los brazos extendidos, no los puedo flexionar. Voy a ubicar el talón de mi mano en la mitad del esternón del paciente, entre la línea intermamilar y la línea media esternal o esternal. Con mi otra mano arriba, entrelazando los dedos, voy a empezar a hacer compresiones. Mis compresiones deben tener una profundidad entre 5 a 6 centímetros aproximadamente. Debo siempre permitir que el tórax se relaje tras cada compresión. Debo comprimir a un ritmo, a una frecuencia, a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea que aproximadamente tú vas a realizar 2 compresiones por segundo. Es lo que vas a hacer. Entonces, comprimir y permitir que el tórax se relaje. Y esas compresiones deben realizarse a una frecuencia, a un ritmo, a una velocidad entre 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Por cuánto tiempo lo vas a estar haciendo? Por 2 minutos. En este caso no tenemos cómo ventilar. Como no tengo para ventilar, recuerda que no debes dar ventilación boca a boca. Entonces únicamente te dedicas a dar compresiones por 2 minutos. Transcurridos esos 2 minutos, detienes las compresiones, verificamos si el paciente se mueve, si el paciente tose, si el paciente respira. Si eres profesional de la salud, también verifica si el paciente tiene pulso. Si no eres profesional de la salud, simplemente tose, se mueve, respira, ¿no? Ok, entonces sigo haciendo compresiones. ¿Correcto? Listo. Y así sucesivamente. Igualmente en la plataforma tendrás anclado el video de la demostración de las compresiones. ¿Hasta qué momento voy a realizar yo la RCP? Hasta que mi paciente recupere signos vitales, mi paciente recuperó pulso, recuperó respiración, ya dejo de hacer RCP. Cuando llegue la ayuda, si llegó la ambulancia, yo dejo de hacer compresiones, porque el personal de la ambulancia, tripulante de ambulancia, va a continuar la RCP, pero yo detuve mi RCP, ¿cierto? ¿Cuándo más yo detengo la RCP? Cuando me canse. Si estás sola, si estás sola en un lugar, no tienes relevo y el paciente no ha salido del paro y ya tus brazos no te dan, ya tú estás cansado, estás cansada, ya no tienes la profundidad, ya no tienes la frecuencia. Si tú no tienes eso al momento de comprimir, no estás haciendo nada. Entonces detén la compresión. Es válido detenerla. Y cuarto, si llega un médico, solo un médico, y te dice detén las compresiones que el paciente ha muerto. Si no ha llegado, o tú eres médico y bajo tu criterio, pues declaras la muerte al paciente. ¿Listo? Entonces, si no ha llegado un médico que te diga que te detengas, o tú no eres médico para declarar la muerte, si no te has cansado, si no ha llegado la ayuda, o si no ha salido el paciente del paro, tú no puedes detener las compresiones. El tiempo no será un criterio para hacerlo. No será correcto decir, llevo 20, media hora reanimando, ya el paciente ha muerto, dejo de reanimar. No. Sí es un criterio para detener, pero hay muchos más aparte del tiempo. Y si no eres médico, no puedes dejar de comprimir. Si no tienes si no hay un médico al lado que le haya determinado, le haya declarado que bajo su criterio médico le determine la muerte al paciente, no puede detener las compresiones. Hay pacientes que después de 7, 10 minutos de RCP ya les han declarado la muerte. Mientras hay otros pacientes que han estado por 40, 50, incluso 60 minutos de RCP y han salido del paro. Por eso no es correcto que tú digas 20 minutos, ya, se murió. No, porque lo primero que te van a preguntar es, ¿bajo qué criterio usted determinó dejó de reanimar? No es que pasaron 20 minutos y el paciente ya se había muerto. Ah, ok. ¿Me permite, por favor, su tarjeta profesional que indique que usted es médico y que bajo ese criterio médico usted declaró la muerte? No, es que yo no soy médico. Ah, entonces allí sí van a recaer todos los aspectos médicos legales por la atención que usted brindó. Entonces no detenga las compresiones. Usted comprime, comprime y comprime hasta que llegue a un centro asistencial. ¿Listo? Hasta que el paciente salga del paro. Comprima, comprima, comprima. Si usted se cansó y estaba todavía en el lugar donde se encontraba el paciente, no ha llegado a relevo, no ha llegado a nada, pues listo, ahí sí ya es válido que usted se detenga. Pero no porque es que llevaba media hora y el paciente murió, no.
¿Listo? Bien. El OASE, que es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, nosotros vamos a definir cuerpo extraño como cualquier objeto que no pertenece a nuestro cuerpo. Chicles, bolitas, monedas. Esto ocurre en pacientes de todas las edades. Es muy frecuente encontrarlo en niños, ya que ellos se llevan los elementos a su boca, pero puede presentarse desde el bebé hasta el adulto, incluso adulto mayor. Hay dos tipos de obstrucciones, u oclusión. Esta es la oclusión parcial y la oclusión total. La parcial es cuando el paciente aún puede hablar, toser o emitir algún sonido. Si ese es el caso, será suficiente con decirle al paciente que tosa. Yo llegaré al paciente y le haré la gran pregunta: señor, ¿se está ahogando? Si el paciente dice, sí, me estoy ahogando, ayúdeme, no me está viendo, ¿verdad? Entonces sí se está ahogando, pero la oclusión es parcial. Todavía hay circulación de aire. Yo le diré, paciente, tosa. Señor, tosa, 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 y lo voy a estimular a que tosa. Pero si el paciente no habla, no tose o emite algún sonido, entonces será una oclusión total. Allí el paciente pues tendrá el signo universal de la asfixia, que es el paciente que se lleva las manos al cuello. Ese es el signo universal de la asfixia. Allí, como hay una oclusión total, no hay circulación de aire. Y hay una obstrucción total, su nombre lo dice. Y yo tendré que hacer una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. La mayoría la conoce como Heimlich, pero es una palabra alemana y se pronuncia como Heimlich. ¿Listo? Entonces, en esa maniobra, pues yo básicamente me voy a colocar detrás del paciente, voy a colocar mi puño en el diafragma. El diafragma es el principal músculo para la respiración. Cuando él se contrae, los pulmones suben y el aire sale. Y cuando él se relaja, esos pulmones pueden expandirse y llenarse de aire. Lo que yo voy a intentar es comprimir las veces que sean necesarias ese diafragma para que el aire que está en los pulmones salga y así me ayude a que el paciente expulse ese objeto. ¿Dónde se encuentra el diafragma? Usted lo puede ubicar 2 dedos por encima del ombligo o puede ubicar entre el apófisis sifoides, que es el final del esternón, y el ombligo. Entre esos dos puntos de referencia, ahí ubica el diafragma. Es importante que usted ubique el puño, ¿verdad? Que usted tome el dedo meñique, el dedo pulgar, lo esconda, ¿cierto? De esta forma, así. Y ubicado una vez el diafragma, pues va a empezar a hacer movimientos en forma de J, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. ¿Listo? Una J invertida, hacia adentro y hacia arriba. Fuertemente, hasta que el paciente expulse el objeto. No le golpeemos en la espalda, no vamos a tratar de introducir nuestro dedo en la boca del paciente porque eso puede generar lesiones y puede generar que el objeto pues se introduzca mucho más y sea más difícil su expulsión. Realizaremos la maniobra hasta que el paciente expulse el objeto o quede inconsciente. Si queda inconsciente lo vamos a llevar al suelo, vamos a verificar signos vitales y si no están presentes, iniciamos maniobras de RCP. Si los signos vitales se encuentran presentes, entonces lo colocamos en posición de seguridad, que es lateralizarlo, colocarlo de lado, hacia el derecho o hacia el izquierdo, realmente no hay problema. ¿Listo? Igualmente recuerden que todos los videos de los procedimientos que estamos hablando los vas a encontrar anclados en la plataforma. Para los niños, estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de un niño mayor a 1 año, pues se va a hacer exactamente igual que en el adulto, solo que ya pues tú te vas a sentar en una silla y te lo vas a sentar en las piernas o te vas a arrodillar, lo vas a abrazar y le vas a hacer la maniobra. Cuando hablamos de pacientes menores de 1 año, entonces lo vamos a hacer de la forma como vemos al bebito. Entonces lo colocamos boca abajo, preferiblemente sentado, que estemos sentados para tener un mejor soporte. Y con el talón de la mano vamos a dar 5 golpes interescapulares en medio de las escápulas, 5 golpes. Cada golpe se da por segundo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Giro al bebé, lo pongo ahora boca arriba y voy a dar 5 compresiones torácicas con esos 2 dedos. 5 en la mitad del pecho. Esas compresiones deben tener una profundidad aproximada de 3 centímetros o 1/3 del diámetro del dorso del tórax. Voy a hacer estas compresiones 5 igualmente. Después de esas 5 compresiones vuelvo y lo pongo boca abajo. Lo pongo en decúbito ventral, decúbito prono, boca abajo. Entonces le hago nuevamente 5 golpecitos.
y así sucesivamente. 5 golpes en la espalda, 5 compresiones, 5 golpes, 5 compresiones, hasta que el bebito empieza a llorar o hasta que el bebito quede inconsciente. Si él ya llora es porque ya tiene la vía aérea permeable. ¿Listo? Si no llora, está cianótico, tiene gestos de llanto en la cara, ¿cierto? Está muy desesperado, son signos de que se está asfixiando. Las mamitas suelen confundirlo con el se quedó, creo que así lo mencionan algunas, que es cuando el niño llora y de repente pues se queda sin aire y se empieza a colocar cianótico. Entonces empiezan a tirarlo al aire, empiezan a golpearle, a soplarle en la fontanela, empiezan a golpearle la carita con un pañuelo mojado, empiezan a hacer un montón de cosas que realmente no tienen evidencia científica que funcionan. Acá simplemente usted golpee la plantica de los pies, que con eso, pues eso estimula la respiración. Si es el famoso se quedó, él con eso debería empezar a respirar. Si usted le golpea en los pies, lo llama Pedrito, Pedrito, y el bebito sigue sin respirar, entonces no pierda tiempo y haga la maniobra de Heimlich. Entrando al tema de los signos vitales, vamos a definir signos vitales y lo vamos a dividir en dos palabras. Signos, vamos a hablar que son señales, señales que yo veo en mi paciente. Si yo veo a mi paciente, por ejemplo, lo veo azulado, lo veo rojo, le veo una deformidad, lo veo pálido, lo veo que respira con dificultad, ¿vale? Lo veo que está vomitando, le veo que gestos de dolor en su rostro, todos esos son signos. Si hablamos de síntomas, para aprovechar y mencionarlo, tomar de ejemplo, síntomas es todo lo que el paciente siente. El paciente te puede decir que le duele la cabeza, que tiene mareo, que tiene ganas de vomitar, que le duele el pie. Listo, esos son síntomas. Signos es lo que yo veo. Entonces mi paciente puede decirme, tengo ganas de vomitar. Eso será un síntoma. Y si después de eso vomita, entonces ese vómito es un signo. ¿Correcto? Entonces signos serán señales y vital será vida. Entonces signos vitales serán todas aquellas señales que me indican que hay vida en el cuerpo de una persona. Pero no solamente serán señales que me indican que hay vida, porque es que yo me hago la pregunta, ¿hay signos vitales, sí o no? Si no hay signos vitales, pues no hay vida en el paciente. Si hay signos vitales, entonces sí hay vida. Pero es que yo no me puedo conformar únicamente con saber que hay vida, sino también tengo que mirar cómo están esos signos vitales. Porque si esos signos vitales están alterados, ¿verdad? Están fuera de sus rangos normales, entonces eso me va a indicar la condición de salud de mi paciente. Dentro de los signos vitales vamos a encontrar 4. El primero es el pulso. El pulso es esa sensación táctil que nosotros sentimos al momento de que la sangre pasa por la arteria. Ya en el módulo anterior vimos los diferentes lugares donde yo podía encontrar pulso. Dentro de ese pulso yo voy a encontrar algo que se llama frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca la vamos a definir como todos esos latidos por minuto que yo siento. Entonces, si yo ubico el pulso, aquí yo estoy sintiendo el pulso, ¿cierto? Una vez yo lo sienta, voy a empezar a contar. Voy a contar cuántas veces en un minuto yo siento el pulso. Y lo que me dé, eso es la frecuencia cardíaca. Evitemos hacer multiplicaciones, contar por 10 segundos y multiplicarlo por 6, o contar por 30 segundos y multiplicarlo por 2, contar por 15 segundos y multiplicarlo por 4. No, porque eso funciona únicamente cuando son ritmos regulares. Si mi paciente tiene un ritmo irregular, si mi paciente tiene alguna arritmia cardíaca, pues esa multiplicación no me va a dar, porque no hay un ritmo regular. ¿Listo? Y voy a dar pues un diagnóstico mal, erróneo. Entonces, tome el minuto. Durante un minuto, cuente cuántas veces siente el pulso. Si el pulso da mayor a 100 pulsaciones y me da una frecuencia cardíaca por encima de 100, yo voy a decir que mi paciente tiene una taquicardia. Esto es muy frecuente cuando el paciente hace ejercicios o cuando está estresado, cuando está preocupado, cuando está asustado, por ejemplo, ¿vale?
Si mi paciente salió del gimnasio o viene de trotar y yo le voy a tomar la frecuencia cardíaca, tengo que pedirle que descanse, que se repose por lo menos durante 5 minutos, porque si no me va a presentar una taquicardia y yo me voy a confundir. Voy a creer que algo está pasando en el corazón del paciente, pero resulta que no, que es producto pues precisamente del ejercicio físico que el paciente viene haciendo. Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60, entonces voy a estar frente a algo que se conoce como una bradicardia, que son pulsaciones por debajo de lo normal. Entonces, lo normal en la frecuencia cardíaca en un adulto en reposo es de 60 a 100 pulsaciones. Por encima de 100 será taquicardia y por debajo de 60 será bradicardia. La bradicardia es muy frecuente en pacientes que son deportistas de alto rendimiento. Si, por ejemplo, estamos atendiendo a algún jugador de fútbol profesional, algún atleta profesional, pues será muy común encontrar frecuencias cardíacas por debajo de lo normal. Será normal en ese caso. ¿Listo? Aquí el intervalo entre las pulsaciones debe ser igual. ¿Listo? Debe ser rítmico. Pero si este cambia, entonces vamos a estar frente a una arritmia. Dentro de las arritmias hay muchas, hay taquiarritmias, bradiarritmias, hay bloqueos, ¿listo? Y cada una de ellas debe ser identificadas en un electrocardiograma. Para eso, pues ya se profundiza más en el curso de electrocardiografía básico y avanzado, de las diferentes arritmias, cómo reconocerlas y qué hacer en cada una de ellas. Muy bien. Para la frecuencia respiratoria vamos a definirla como el intercambio gaseoso con el medio. Yo voy a tomar oxígeno y voy a devolverle al medio CO2, dióxido de carbono. Entonces hay un intercambio de gases. Ese intercambio de gases se da a través de la inspiración, pausa respiratoria y exhalación. Es importante que se dé esa pausa respiratoria, ¿verdad? Yo inhalo, hago mi pausa respiratoria y luego exhalo. En esa pausa se da el intercambio gaseoso. Si yo simplemente inhalo, exhalo, no doy tiempo a que se haga ese intercambio gaseoso, por ende no estoy respirando. Y voy a llegar un momento en que voy a sentir que me ahogo, voy a sentir que me hace falta el oxígeno, porque no estoy respirando, debido a que no estoy permitiendo esa pausa respiratoria. Así como en la pulsación, en la respiración también existe algo que se llama frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones que voy a tener en un minuto. Lo normal en un paciente adulto, según la bibliografía, es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Hay otras literaturas que lo definen entre 16 a 20. ¿Listo? Pero aquí vamos a trabajar con la referencia bibliográfica que me indica de 12 a 20 en un adulto. En los niños estaríamos hablando de 20 a 30 respiraciones por minuto y en los lactantes, que son aquellos pacientes menores de un año, estaríamos hablando entre 30 a 40 respiraciones por minuto. Si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria por encima de lo normal, entonces estaremos frente a algo que se conoce como una taquipnea. Y cuando está por debajo de lo normal, será una bradipnea. ¿Listo? Entonces es importante que empecemos a tener esos conceptos claros para enriquecer nuestro vocabulario y que al momento de definir, de describir cada uno de los estados de mi paciente, pues yo pueda decirlo y sobre todo pueda entenderlo. Taquipnea, frecuencia respiratoria por encima de lo normal. Taquicardia, frecuencia cardíaca por encima de lo normal. Bradipnea, frecuencia respiratoria por debajo. Bradicardia, frecuencia cardíaca por debajo. ¿Listo? Muy bien. La disnea, la apnea son dos términos que nos ayudan a definirle el tipo de respiración. Cuando mi paciente está respirando con dificultad, eso se conoce como disnea. Y cuando mi paciente tiene una ausencia o una pausa respiratoria, eso se conoce como apnea. Entonces, mi paciente está... Eso es disnea. Apnea. Le falta el aire, ¿cierto? Apnea, ausencia de respiración. Si usted está nadando, ¿cierto? Y usted detiene la respiración para sumergirse en el agua y empezar a nadar por debajo, usted está haciendo un tiempo de apnea. Pausó su respiración o hay ausencia de la respiración.
Cuando ya hay pérdida como tal de la función respiratoria, entonces ahí sí estamos hablando de un paro. Para la temperatura, que es el tercer signo vital, vamos a definirlo de una manera muy básica, de una manera muy sencilla, como la cantidad de calor que tiene nuestro cuerpo. El valor normal es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Esta temperatura puede variar por factores internos o externos al paciente. Externos, pues el ambiente, el lugar donde esté. Si usted está en un lugar muy caluroso, pues su temperatura corporal va a elevarse. Si usted está en un lugar muy frío, pues viceversa. La temperatura, por ende, va a disminuir. Si factores internos o fisiológicos, por ejemplo, si a nuestro cuerpo entra alguna bacteria o entra algún virus, uno de nuestro sistema inmunológico pues se va a activar. Y uno del primer mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo es elevar la temperatura. Entonces nuestra temperatura va a subir por procesos fisiológicos, por procesos internos, ¿vale? Entonces voy a encontrar que esa temperatura va a estar alta. Es posible también que mi paciente esté en proceso de shock, ¿vale? Entonces en esos procesos de shock generalmente disminuye la temperatura, entonces es posible que yo sienta a mi paciente frío, ¿verdad? Muy bien. Mi paciente, si presenta temperaturas por debajo de lo normal, eso se llama hipotermia. Cuando está por debajo de lo normal, hipotermia. Cuando está por encima de lo normal, se va a conocer como hipertermia. Hipertermia, siempre y cuando esa temperatura sea elevada por procesos externos o por factores externos. Hipertermia. Cuando esa temperatura se eleva por factores fisiológicos, entonces, si esta está por encima de 37.5, pero no supera, no iguala o supera los 38 grados centígrados, será llamado febrícula. Cuando ya llega a 38 grados centígrados y subiendo, entonces será definido como fiebre. Mi paciente tiene fiebre siempre y cuando tenga una temperatura de 38 grados centígrados o más. Si está entre 37.5 y 37.9, ¿vale? Entonces será una febrícula. Es cuando uno dice, está como calientico, está dando como fiebre. Bueno, listo. Cuando está por debajo, cuando el paciente tiene una hipotermia, pues yo debo elevar esa temperatura. Debo primero aislarlo de la fuente de frío y elevar su temperatura. Entonces, si tiene ropa húmeda, ropa mojada, debo retirársela, debo cambiársela. Y debo utilizar cobijas o mantas isotérmicas para que aumente la temperatura. La manta isotérmica, ella tiene dos colores, tiene un color dorado y un color plateado. Yo debo dejar siempre el dorado hacia afuera. Listo, yo lo voy a cubrir, que él se cubra con la manta y el dorado debe quedar por fuera. Eso es para aumentar la temperatura en el cuerpo de mi paciente. Eso es independiente si es de día o es de noche. Si yo por lo contrario quiero que el paciente no se siga calentando, por ejemplo, tiene la temperatura muy alta y quiero que no se siga calentando, entonces será el contrario. El dorado irá hacia adentro y el plateado hacia afuera. Entonces yo deberé aumentar la temperatura. Si es hipertermia, pues tengo que bajar esa temperatura. Igualmente lo voy a retirar de la fuente de calor y voy a colocarle paños húmedos. Bien, paños húmedos en la frente, en las axilas, en el cuello. Si él puede beber agua, que la beba. Eso le va a ayudar a bajar la temperatura. No hagamos lo que las abuelitas dicen, no cubre al paciente para que sube la fiebre. No, al contrario, el paciente debe estar descubierto, debe estar lo más fresco posible. Porque si yo lo cubro, entonces voy a aumentar la temperatura corporal del paciente y eso va a ser perjudicial. Si la temperatura sube a niveles tan altos, puede hacer que el paciente empiece a tener delirios, ¿listo? Empieza a tener alucinaciones y puede llegar incluso a convulsionar. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿listo? Entonces, al contrario de lo que siempre hemos escuchado, de arroparlo y cubrirlo para que sude la fiebre, no, debe estar lo más descubierto y lo más fresco posible. Y cuando son factores fisiológicos, pues es muy importante detectar la causa. ¿Qué está ocasionando? Si es una bacteria, pues tratarla. Si es un virus, pues tratarlo. Porque recordemos que en este caso, pues la temperatura estaría subiendo como mecanismo de defensa ante ese virus o esa bacteria. Así que, o sea que si, mientras esté el virus en el cuerpo, mientras esté la bacteria en el cuerpo, pues la temperatura va a seguir aumentando.
Es posible que disminuya por los medicamentos que se le administra al paciente, que eso ya debe ser recetado por el médico, no debemos automedicarnos. Es posible que baje la temperatura, pero una vez se pase el efecto farmacológico, la temperatura va a volver a subir, porque aún sigue el virus o aún sigue la bacteria en nuestro cuerpo. Entonces será importante visitar al médico, que se le haga un chequeo, ¿verdad? Que se detecte realmente por qué está subiéndose la temperatura para que se pueda administrar el medicamento adecuado para el paciente. Y con respecto a la presión arterial, vamos a encontrar que sus valores normales de referencia es de 120 a 80 milímetros de mercurio. Acá vamos a encontrar algo que se llama presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es la mayor fuerza ejercida por la sangre a las paredes de la arteria y la presión diastólica es la menor fuerza ejercida por la sangre a la pared de la arteria. ¿Listo? El 120 estaríamos hablando de la presión sistólica y el valor de 80 estaríamos hablando de la presión diastólica, 120-80. No significa que si está por encima si está en 125, pues ya está alta, no. Que si está por debajo de 80, entonces ya está baja, no. Listo, hay unos valores de referencia normales para cada uno de ellos. En el material vas a encontrar anclado una tablita donde están todos los valores. ¿Por qué? Porque es que hay un valor de presión sistólica alta normal. Hay un valor de presión diastólica baja normal, ¿listo? Hay unos valores de presión arterial media, ¿verdad? Entonces hay una tablita muy importante que tú debes tener en cuenta y debes aprendértela, ¿listo? Entonces es muy importante que consultes todo el material que vas a encontrar en la plataforma. Cuando la presión arterial está por encima de los valores normales, estamos hablando de una hipertensión. Cuando están por debajo de lo normal, estamos hablando de una hipotensión. Ahora preguntarás, ¿y por qué no lo menciona en el video? Recuerda que eso es un video que va a quedar anclado a una plataforma, ¿cierto? Y los valores de la presión arterial pues van a estar cambiando. Ellos permanentemente están cambiando. Entonces, no queremos mencionar pues directamente un valor de referencia en el video y que siempre quede allí, sino preferimos colocarlo en el material. En el momento en el que esos valores cambien, pues simplemente se cambia el material para que estemos actualizados, ¿listo? Dentro de lo que está en el momento, ¿vale? Pero en general el valor de referencia es 120-80. Con respecto a las heridas, igualmente vas a encontrar videos anclados para la toma de presión arterial. Con respecto a las heridas, vamos a encontrar que es toda lesión que se ve en los tejidos blandos de nuestro cuerpo. Tejidos blandos, ¿listo? La piel, músculo. Allí nosotros vamos a clasificarlos de tres formas, según su forma, según su gravedad y según el elemento que lo causa. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a encontrar unas heridas que son punzantes, que son todas aquellas ocasionadas por elementos que tengan punta. Puede ser un clavo, puede ser un destornillador, una puntilla, ¿listo? Elementos que tengan punta. Estas heridas, pues hay que lavarlas con abundante agua. El agua oxigenada hoy ya no se utiliza. Será suficiente con agua, agua estéril o solución salina. Si no tenemos nada, simplemente con agua será suficiente. Lavar con abundante agua y cubrir será suficiente. Las heridas cortantes son aquellas que son ocasionadas por objetos que tengan, por elementos que tengan filo. Entonces, cuchillas, hojas de afeitar, exaptos, cuchillos, ¿vale? Que tengan filo directamente. Son heridas cortantes. Tenemos las abrasiones o las escoriaciones, que son aquellas llamadas raspaduras. Muy frecuente en los niños cuando están jugando, que caen, se raspan sus rodillas, sus manos, entonces se llaman abrasión o escoriación. Igualmente será suficiente con lavar con abundante agua y cubrir, ¿vale? Dependiendo de la herida. Pero lavamos con abundante agua. No apliquemos limón, no apliquemos sal, aceites o cualquier otro producto. Simplemente lavemos con abundante agua. Tenemos las avulsiones, que ya aquí pues estamos hablando de una herida un poco más grave, ¿cierto? Un poco más impactante. Esta fácilmente pues pudo ser ocurrida, ocasionada por un perro, ¿verdad? Y aquí vemos que no hubo un corte con un cuchillo,
Y aquí vemos que hay un tejido que está colgando, ¿verdad? Que hay desgarro de la piel, ¿cierto? Este paciente igualmente tenemos que lavar con abundante agua el tejido y evitemos cortar, no es que vamos a cortar el tejido que está allí, no, obviamente eso no lo vamos a hacer. Lave con abundante agua y controle la hemorragia. Te colocamos apósitos estériles, ¿listo? Y hacemos un vendaje, ¿correcto? Y trasladamos el paciente a un centro asistencial. Mutilaciones. Es importante y durante la charla pues yo utilicé los dos términos. Hablé en una oportunidad mutilación de las extremidades cuando hablábamos de hemorragias masivas y cuando les mencionaba sobre el mito del torniquete, que había que aflojarlo para evitar la muerte del tejido y una posterior amputación. Entonces es importante tener clara la diferencia entre mutilación y amputación. ¿Qué tienen en común? Que en ambas hay pérdida de la extremidad. ¿Qué las diferencia? Que en una mutilación el paciente pierde su extremidad por un accidente. En este caso el paciente estaba maniobrando con una sierra y se mutiló la mano. O con un cuchillo y se mutiló el dedo. ¿Listo? Mutilación. En la amputación ya el paciente pierde la extremidad pero de una forma programada. Ya el paciente va a un quirófano y por un proceso quirúrgico el paciente se le amputa la extremidad. Se le amputa el dedo, se le amputa el pie, se le amputa la pierna, ¿correcto? Entonces, mutilación y amputación. En este caso de mutilación, pues yo primero voy a controlar la hemorragia. Coloco un torniquete y hago un vendaje tipo muñón, que es el vendaje que vimos al principio. Y una vez yo haya controlado la hemorragia, también debo brindarle primeros auxilios a esa manito. Entonces, esa manito que voy a hacer yo, también la voy a lavar con agua. Voy a tomar una bolsa de Ziploc, si cuento con ella. Le ingreso en la bolsa y le retiro el aire. Si no tengo una bolsa de Ziploc, pues utilizo cualquier otra bolsa. Entonces, le retiro el aire a la bolsa para evitar una contaminación adicional. Esa bolsa la voy a ingresar en una cubeta con hielo. ¿Listo? En una cubeta con hielo. Si no tengo la bolsa, pues cubra la manito con un pañuelo lo más limpio que tenga. La idea es que no tenga contacto directo con el hielo, porque si es así, entonces estaría quemando la extremidad. La manito se terminaría quemando. Recuerden que el hielo quema. ¿Listo? Entonces, ingreso la manito en la cubeta con hielo. Es importante que le eche agua también al hielo para que se enfríe más rápido y debo trasladarlo a un centro asistencial. Si no cuento con hielo, si no cuento con nada de lo anteriormente mencionado, debo llevarlo de esa misma forma al centro asistencial. Solo que voy a correr con el riesgo de que las células de la mano empiecen a morir y al final no sea posible hacer una reconstrucción. Igualmente, la decisión de si se salva la mano o no es del médico cirujano. Es la decisión de él. No es correcto decir, uy, esa mano está totalmente destruida, esa mano ya se perdió, pobrecito el paciente, llevémoslo rápido para que no se nos desangre y no se nos muera. Y ya, perdió la mano del paciente. No, no es correcto. Siempre debe ser trasladado con la extremidad mutilada. Si no se encontró en la escena la extremidad, listo, cuando entreguemos el paciente a la clínica, en el centro asistencial, debemos mencionar que el paciente sufrió una mutilación y que la extremidad mutilada no fue encontrada en la escena. Eso es lo que debemos mencionar. Aquí tenemos otro tipo de herida que es aplastamiento. Por eso es muy importante el uso de botas de seguridad cuando existe el riesgo de que caigan elementos contundentes o de gran peso en los pies. Aquí igualmente lave con abundante agua, cubra esa herida con gasas estériles y haga un vendaje y traslade el paciente. Tenemos las heridas penetrantes. Vamos a definir una herida penetrante como aquella herida donde hay ingreso de un elemento, genera un orificio de entrada pero no de salida. O sea que penetró la piel. ¿Listo? Penetrante. Orificio de entrada pero no de salida. Cuando hablamos de una herida perforante, es aquellas que tienen orificio de entrada y orificio de salida. Ejemplo, las que son ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Aquí tenemos orificio de entrada y de salida. Es importante que en las heridas de bala
usted pueda diferenciar por dónde ingresó y por dónde salió. Entonces, yo encontré un primer orificio. Hago presión sobre la herida con apósito. Es importante que yo busque el otro orificio también. Y también haga presión allí. O sea, en los dos orificios yo debo controlar la pérdida de sangre. Además que eso me va a permitir a mí tener una trayectoria imaginaria del proyectil. Ya yo sabré que si entró por este lugar y salió por este otro, ok, esta fue la posible trayectoria de esa bala. ¿Listo? Ahora, también será importante que yo diferencie el orificio de entrada y de salida. Porque si yo encontré de primero el orificio de salida, pues ya yo sé que por otro lado está sangrando. Porque por algún lado entró, ¿verdad? Pero si yo encuentro el de entrada y estoy buscando y no encuentro el de salida, es muy posible que ese proyectil esté aún dentro del cuerpo del paciente. O que se haya salido pero no he encontrado el orificio. ¿Listo? Entonces, el orificio de entrada se identifica porque es un orificio más pequeño que el de salida. El orificio, el corte es un poco más limpio, ya que cuando el proyectil sale en forma de espiral, sale dando vueltas. Y vamos a suponer, si yo pongo este dedo es el proyectil y esta es la piel. Como él está dando vuelta, ¿qué hace? Vean que la piel se empieza a enroscar, ¿cierto? La piel se empieza a enroscar alrededor de mi dedo. Entonces, lo mismo ocurre en el proyectil. Por eso que él va reventando, va perforando, ¿cierto? Y va haciendo que la piel se vaya como enroscando de la forma como lo mostré aquí. Por eso será un poco más delgado, más pequeño. Cuando ya va a salir, como estar perforando de adentro hacia afuera, ya hay un poco más de desprendimiento de la piel. Ya voy a encontrar más quemaduras. Ya voy a encontrar que hay tejido avulsivo, que hay desgarro de esa piel. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo podré identificar el orificio de entrada y de salida. No siempre será como lo estamos viendo en la imagen. No siempre será paralelo el lugar de entrada y el de salida. Es posible que el proyectil haya ingresado por el hombro derecho y haya salido por la cadera izquierda. ¿Listo? Entonces, el proyectil puede salir por cualquier parte del cuerpo. Por eso es importante que yo haga una revisión, una evaluación detallada del cuerpo de mi paciente en búsqueda de los dos orificios. ¿Listo? Para las quemaduras, voy a encontrar las quemaduras que también son un tipo de herida porque también lesiona los tejidos blandos. Estas quemaduras, pues aquí vamos a hablar las quemaduras ocasionadas por la temperatura, pero no son ocasionadas simplemente por temperatura. También pueden ser ocasionadas por químicos, que son un tipo de quemaduras especiales, porque hay que tener en cuenta qué químico es el usado. Para eso igualmente nosotros tenemos un curso, que es el curso de atención a las víctimas por ataque con agentes químicos, ¿vale? Esas son quemaduras muy especiales, por eso hay un curso específico para ese. También tenemos las quemaduras que son realizadas, que son ocasionadas por electricidad. Tenemos también las quemaduras que son ocasionadas por radiación. ¿Listo? Entonces hay diferentes causas de quemaduras. Aquí vamos a hablar de las quemaduras ocasionadas por la temperatura. En estas quemaduras nosotros las vamos a clasificar. Se clasifican de tres formas. Una es por la profundidad, la otra es por la expansión y la otra es teniendo en cuenta algo que se llaman las zonas de Jackson. En la profundidad es cuando nosotros las clasificamos por quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. Hay clasificaciones que llegan hasta cuarto y quinto grado, pero aquí vamos a clasificarlas únicamente hasta 3. Entonces, por profundidad, primero, segundo y tercer grado. Esto tiene que ver con la piel o la capa de la piel que estuvo comprometida. Recordemos que en nuestra piel encontramos la epidermis, que es la capa superficial de nuestra piel, tenemos la dermis y luego tenemos la hipodermis. Cuando mi paciente se quema la epidermis, ocasiona una quemadura de primer grado. Cuando se quema la epidermis y la dermis, entonces ocasiona una quemadura de segundo grado. Y cuando presenta una quemadura de la
tres capas de la piel, entonces estamos frente a una quemadura de tercer grado. ¿Cómo identifico yo cada una? Porque en la quemadura de primer grado, mi paciente presenta enrojecimiento en la piel. Es una quemadura que arde, que duele mucho, ¿verdad? Pero solo encuentro enrojecimiento de la piel. Si a esa quemadura le empiezan a salir ampollas o flictenas, que son esas vejijitas que a veces vemos en las quemaduras, entonces ya aquí estamos frente a una quemadura de segundo grado. Eso no depende de si usted se quemó y se untó pasta dental, aceite de cocina, clara de huevo o cualquier otra sustancia que usted desee aplicar, que no es recomendada. ¿Listo? Entonces no es que si usted no se untó el aceite de cocina, entonces por eso fue que le salieron las ampollas. No. Lo que hace que la ampolla salga o no salga es el grado de la quemadura. Si es de segundo grado, úntese lo que usted se quiere untar, va a salir una ampolla. ¿Listo? Que ese es precisamente el signo que hay allí. ¿Listo? Por la exudación en la quemadura. Esas ampollas no se deben reventar. No lo debo hacer. Esas ampollas se le deben dar manejo intrahospitalario. ¿Listo? Cuando ya hay quemadura de tercer grado, donde ya está comprometido las tres capas de la piel, aquí estas quemaduras generalmente pues no duelen en el lugar donde está la quemadura de tercer grado. ¿Listo? Porque a los alrededores sí, pero en el lugar exacto no. Aquí no duele porque en estos casos pues ya están comprometidos nervios. Y si se quemó el nervio, pues no va a sentir dolor el paciente en el lugar de la quemadura de tercer grado. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer entonces con estos pacientes en primeros auxilios? Solo vamos a utilizar agua. Solo agua. Agua al clima. ¿Listo? Agua al clima, no agua fría. Agua al clima. Si usted está en un lugar donde el agua sale muy fría, pues debe tratar de calentarla un poco. No que quede caliente, ¿vale? Que quede neutro, ¿correcto? Ni fría ni caliente, ¿vale? Para que no haya un choque térmico. Entonces simplemente usted va a untar agua, agua y agua y agua para intentar bajar la temperatura de ese paciente. Y lo debe trasladar a un centro asistencial. No aplique cremas, no aplique ninguna otra sustancia. Llévelo a un centro asistencial. Mucho cuidado con las quemaduras en la cara, en el cuello, en las manos y en los glúteos, ¿vale? Porque son quemaduras mucho más severas. ¿Listo? Entonces, esos pacientes tengan mucho más cuidado y trasládenlos con mucha más rapidez a un centro asistencial. Las quemaduras que sean en las manos, si por ejemplo son las de tercer grado, o bueno, en general, si son quemaduras de tercer grado, además de usted aplicar abundante agua, debe cubrir la quemadura. Entonces le coloca apósitos o le coloca gasas estériles y las cubre, ¿listo? Pero esas vendas o esas gasas siempre deben estar humedecidas, siempre. Se las humedece y todo el tiempo le vas a estar aplicando agua, todo el tiempo. Porque si las dejas secar, entonces se van a pegar en la herida. Si al momento de atender la quemadura hay piel, hay tela, hay ropa pegada en la herida, no la vayas a retirar, porque al hacerlo puede que se venga la piel con el trozo de tela que estás eliminando. Entonces, lava con abundante agua encima de la ropa, ayúdate de una tijera para cortar la tela, pero la que esté justo en la herida, déjala, no la quites, para minimizar el riesgo de mayores complicaciones. Listo. En este curso, hasta este nivel, vamos a tratar las quemaduras por la profundidad. Ya en niveles más avanzados vamos a hablar de quemaduras por expansión, que es cuando vamos a clasificar el cuerpo del paciente en porcentajes, lo vamos a dividir en porcentajes. Y es cuando escuchamos que el paciente tiene un 30, 40, 50% de la superficie corporal total quemada. Y también pues allí se va a hablar de las zonas de Jackson, que son puntos específicos alrededor de la quemadura que va a tener diferentes tonalidades y se va a dar cierta clasificación. ¿Correcto? De momento, una forma básica será suficiente con decir que el paciente tiene una quemadura de primero, segundo o tercer grado y que sepamos qué hacer en cada una de ellas. Para las hemorragias, vamos a encontrar que una hemorragia es una pérdida de sangre del cuerpo. Si mi paciente pierde sangre de mi cuerpo, del cuerpo, eso será una hemorragia.
independientemente de la cantidad de sangre que ésta sea. La sangre, recordemos que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 3 tipos de vasos sanguíneos. De forma general, tenemos arterias, tenemos venas y tenemos capilares. Aunque hay algo que se llaman arteriolas y vénulas, ¿listo? Pero en este momento simplemente hablemos de arterias, venas y capilares. Por la arteria pasa la sangre rica en oxígeno. Por las arterias pasa la sangre que está saliendo directamente del corazón. Como esta sangre es rica en oxígeno, ese oxígeno hace que esa sangre sea un rojo brillante. Y como es la que está saliendo del corazón, esa sangre tiene más fuerza y va a salir y se mueve al ritmo de los latidos del corazón. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Que si mi paciente está teniendo una hemorragia y esa sangre sale a chorro, sale intermitente y además es un rojo brillante, ya yo sabré que el vaso sanguíneo comprometido será una arteria. Por el contrario, si la sangre es continua, sin fuerza, y además es un rojo oscuro, entonces será una vena la que esté comprometida. Recuerda que ya la sangre que va en las venas es una sangre que ya no tiene oxígeno, por eso es oscura. Es una sangre que está regresando al corazón, ya no va impulsada por el corazón, ¿cierto? Por eso es continua y no tiene fuerza. ¿Listo? Entonces seguramente será la sangre que estará deslizando por el brazo del paciente, por ejemplo. Y tenemos los capilares. Como los capilares son muy pequeños, la sangre que se pierde por allí será muy poca. Entonces generalmente se observa por pérdida de sangre muy en pequeñas cantidades y generalmente en punticos también. ¿Listo? Cuando se lesionan los capilares. Entonces vemos que tenemos una hemorragia arterial, una hemorragia venosa y una hemorragia capilar. Y todo esto pues va a depender del vaso sanguíneo que esté comprometido. Esto para las hemorragias externas, ¿listo? Porque yo estoy viendo cómo sale la sangre. En esas hemorragias pues yo tengo que hacer una presión directa. Entonces encontró la hemorragia y usted con su mano enguantada va a hacer una presión y va a solicitar un apósito, una gasa, una compresa o un pañuelo limpio. Y con eso va a seguir haciendo presión. Si vamos a utilizar varias gasas, pues yo utilizo una, ¿cierto? Hago presión. Si esa primera gasa se me cargó de sangre, está toda cargadita de sangre, yo no la voy a retirar. Yo debo tomar una segunda gasa y la coloco encima de la primera. Si también se carga de sangre, tomo una tercera gasa y la pongo encima de esa. En caso de necesitar cambiar alguna gasa, pues solo podré cargar la última, la tercera. La primera nunca. Porque entre la piel y el apósito o la gasa se está creando un coágulo. Y si yo quito esa primera gasa, se desprende ese coágulo y continúa la hemorragia. Por eso la primera gasa nunca se debe retirar. ¿Listo? Ahora, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una herida cortante. El paciente se cortó con una cuchilla, se cortó con un exacto y será suficiente con colocar la gasa. Pero si la herida es profunda, como las que vimos al principio, ya no se bastará con colocar únicamente la gasa, sino que tendré que empaquetar. Tengo que introducir todas esas gasas, todos esos apósitos. No los puedo poner por encima. Porque si, por ejemplo, esta mano mía, por ejemplo, este orificio que está aquí, es la profundidad, ¿verdad? Y yo coloco simplemente un apósito arriba, pues vea eso abajo. Sigue siendo el orificio, ¿verdad? Pero si yo empaqueto todo, si yo relleno todo esto de gasas, de apósitos, pues voy a controlar mejor la hemorragia, ¿verdad? Hago mi vendaje compresivo. Muy bien. Para las hemorragias internas, aquí ya hay hemorragia dentro del cuerpo. ¿Listo? Hay hemorragia dentro directamente del cuerpo. Hay una arteria dentro del cuerpo que está lesionada y mi paciente está perdiendo sangre. Yo aquí ya no veo pérdida de sangre. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene una hemorragia interna? Pues por los signos y síntomas que él va a estar presentando. Entonces puede presentar que el paciente va a toser sangre, el paciente le va a salir sangre por todos los orificios naturales de su cuerpo. Usted puede perder sangre por la boca, por la nariz, por los oídos, por el recto, ¿listo? El paciente puede tener deposiciones oscuras. Ese paciente va a tener el abdomen, usted le puede mirar el abdomen y lo puede tener
morado, la espalda morada, ¿listo? Va a estar pálido, frío, sudoroso. Usted le toma el pulso radial y se le siente muy débil, no se le siente casi, ¿vale? Es un pulso que va rápido, pero débil, no se le siente mucho, pero usted siente que él va rápido, ¿listo? Entonces esos son los signos que yo voy a encontrar en un paciente que me van a llevar a sospechar de una posible hemorragia interna. Es posible que los tenga todos los signos o es posible que tenga uno solo. Con la mínima sospecha de una posible hemorragia interna, que es como siempre lo vamos a hablar, el paciente presenta una posible hemorragia interna, porque es que usted no tiene, yo no estoy viendo realmente que así sea, yo lo voy a tratar como si lo tuviera, hasta que se demuestre lo contrario. Desde una parte básica, pues yo simplemente debo tener claro que si llego a encontrar alguno de estos signos y síntomas, no pierdo tiempo y traslado rápidamente a mi paciente a un centro asistencial. Es lo que yo voy a hacer. Trasladarlo rápidamente a un centro asistencial. Entonces tengo hemorragias externas, que es cuando la arteria, el capilar o la vena está lesionada y está perdiendo sangre a mi paciente y yo estoy viendo cómo esa sangre sale. Están las hemorragias internas, que es cuando directamente dentro del cuerpo del paciente hay un vaso sanguíneo lesionado y esa sangre se está acumulando dentro del cuerpo. Y hay unas hemorragias que son las llamadas hemorragias exteriorizadas, que son aquellos sangrados que salen por los oídos, por la nariz, ¿vale? Que no puede ser llamada una hemorragia externa, porque yo estoy viendo la sangre, no puede ser llamada hemorragia externa, pero tampoco puede ser llamada hemorragia interna, porque no está propiamente dentro del cuerpo, sino es esa sangre que estaba dentro que ahora está saliendo por esos orificios. Entonces, estas serán llamadas o catalogadas como hemorragias exteriorizadas. Entonces, aquí tenemos los signos y síntomas. El paciente va a estar inquieto, va a estar ansioso, ese pulso va a estar rápido y débil, esa piel va a estar sudorosa, va a estar pálido, el paciente va a presentar sed, náuseas y puede vomitar o puede presentar pues precisamente esas náuseas. Con respecto a la sed, no es correcto darle agua al paciente. Perdón, no es correcto darle agua al paciente. Si el paciente presenta sed, simplemente vamos a humedecer los labios. Solo, no le demos agua, porque puede broncoaspirar, puede ahogarse con esa agua, ya que él no tiene un control por su estado de semi-inconsciencia, por su estado de shock, no tiene un control de esa vía aérea. Continuamos con los traumas osteomusculares o osteoarticulares. Aquí vamos a encontrar tres. Tenemos las fracturas, tenemos las luxaciones y tenemos los esguinces. Para la fractura la vamos a definir como toda ruptura del hueso. Esta puede ser completa o incompleta. Aquí pues si por ejemplo ese es el hueso, ¿cierto? Y se rompió, pues esa es una fractura, ¿verdad? Pero si por ejemplo solamente se agrietó, eso es lo que le llamamos como fisura, eso igualmente sigue siendo una fractura. Solo que hay fracturas completas y fracturas incompletas. Dentro de esas fracturas encontramos cerrada o encontramos abiertas. ¿Cuáles son las cerradas? Cuando hay ruptura del hueso, pero la piel sigue intacta. El hueso está roto, pero está por dentro. Cuando ese hueso se rompe y la punta, el extremo del hueso rompe la piel, la perfora y el hueso sale, entonces esto es una fractura abierta o también conocida como fractura expuesta. Estos pacientes yo tengo que inmovilizar esa fractura. Tengo que evitar que ese hueso se mueva para evitar complicaciones. ¿Listo? Cuando son las fracturas abiertas, además de yo la inmovilización, debo evitar la pérdida de sangre, debo controlar la hemorragia, porque es algo adicional que yo voy a encontrar aquí, ¿cierto? Entonces, inmovilizo la fractura, pero al mismo tiempo debo controlar la hemorragia. A diferencia del manejo de hemorragias que vimos anteriormente, aquí ya no vamos a hacer un vendaje compresivo, porque entonces estaría presionando ese hueso, estoy aumentando el dolor y estoy aumentando la lesión. Acá simplemente voy a colocar apósitos para controlar esa hemorragia. ¿Listo? Entonces de esa forma será la fractura
las fracturas, ruptura del hueso, ¿listo? Hay ruptura del hueso. Es muy importante poder ver en qué lugar ocurrió la fractura, porque no será lo mismo una fractura en el fémur, una fractura en el húmero, una fractura en el radiocúbito, que por ejemplo una fractura en la costilla. Va a ser diferente porque mi paciente va a tener dificultad para respirar. Una fractura, por ejemplo, en el hombro, no va a poder mover el brazo en su totalidad. Una fractura en la clavícula, no va a poder mover el brazo, ¿vale? Y eso pues va a ser normal por el hueso puntual que se está fracturando. Dentro de las luxaciones, aquí ya no vamos a encontrar que hay ruptura del hueso, sino aquí ya vamos a encontrar que el hueso se desplazó, se movió del lugar que normalmente ocupa. Entonces aquí estamos hablando puntualmente de las articulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones? Hombro, codo, mano, ¿cierto? Los dedos aquí, estas son las articulaciones. Cadera, rodilla, tobillo. Esas son las articulaciones. Entonces, ¿qué pasó aquí? El hueso se salió, ¿listo? Aquí ya no hay ruptura del hueso, como si pasaba en la fractura, que el hueso se rompía. Acá simplemente se está saliendo del lugar que normalmente ocupa. ¿Qué ocurre aquí? Igual el paciente va a presentar mucho dolor, va a presentar inflamación, hinchazón. Es difícil en la atención prehospitalaria diferenciar una luxación de una fractura, porque puede ser una u otra o puede ser las dos. Puede haber tenido una luxación y al mismo tiempo una fractura. Por eso es importante los rayos X. Entonces nosotros en la atención prehospitalaria, sea fractura o sea luxación, la vamos a tratar igual. Lo mismo ocurre con el esguince. Igual, lo vamos a tratar como si fuera una fractura. ¿Listo? Luxaciones, esguince, fracturas, todo se trata igual en la atención prehospitalaria, porque no sabemos qué puede ser. En el esguince, puntualmente, aquí hay una distensión brusca de los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Los ligamentos van a pasar entre hueso y hueso. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este cablecito es el ligamento. Entonces, aquí tengo el hueso, ¿cierto? Aquí tengo el otro hueso. Entonces, por ejemplo, en el tobillo, ¿qué pasó? La chica se dobló el pie, ¿verdad? Se dobló el tobillo y ya lo que sucedió. Hizo este movimiento del hueso y volvió. Entonces, este movimiento brusco, exagerado del ligamento genera que el paciente empiece a presentar dolor, hinchazón, no pueda mover el pie, se le coloque morado, ¿verdad? Eso es un esguince. O puede que ese ligamento se haya estirado tanto que se presentó una ruptura. Entonces, eso es un esguince, ¿vale? Entonces, generalmente yo voy a encontrar deformidad, voy a encontrar dolor, voy a encontrar que de pronto cuando yo toque la pierna se escuche como un... Voy a encontrar que se edematiza, se inflama, cambia su tonalidad de color, hay impotencia funcional, o sea que el paciente no puede mover la extremidad, o pueden haber fragmentos expuestos en caso de las fracturas abiertas. Yo puedo encontrar todos esos signos y síntomas o puedo encontrar uno solo. De la misma forma, si yo tengo la más mínima sospecha de una posible fractura, yo la trato. Y a todas las voy a tratar como fractura. ¿Y cómo se tratan las fracturas? Pues ferulizándolas, inmovilizándolas. Debo tratar de ayudarme con cartones, con tablas, con algo que me sirva a mí para poder evitar que esa extremidad se mueva. ¿Esto qué voy a hacer? ¿O qué voy a conseguir yo con esto? Voy a minimizar el dolor y voy a evitar complicaciones. Porque si yo tengo una fractura cerrada que no inmovilizo, por ese movimiento va a doler mucho más. Y además, esa parte expuesta del hueso que está allí dentro moviéndose puede ir perforando la piel de tal manera que termine saliéndose de la piel. Entonces ya pase de una fractura cerrada a una fractura abierta o expuesta. Y obviamente, pues esto me va a generar un sangrado en mi paciente. Para la parte de la lipotimia o el desmayo, simplemente es un paciente que yo lo llamo y no responde. Verifico pulso y respiración, pero sí tiene pulso y sí respira. En este caso voy a decir que mi paciente está en estado de lipotimia. Yo haré una maniobra que se llama tren de Lenburg. ¿Listo? Que es levantarle las piernas a 30 grados. Esto me va a ayudar a que la sangre baje, llegue al cerebro y lo oxigene.
¿Listo? Y voy a tener una vía aérea permeable. Entonces debo extender el cuello, abrir la boca para tener una vía aérea permeable. Voy a levantar las piernas al paciente y voy a permitir que él recupere el estado de conciencia. También te puedes ayudar con estímulos dolorosos o te puedes ayudar con estímulos olorosos, que es con la torunda impregnada con alcohol. ¿Listo? Ya aquí el paciente recupera el estado de conciencia, no le bajemos las piernas enseguida, dejémosla arriba. ¿Listo? Y se las vamos bajando gradualmente. Luego este paciente igualmente debemos trasladarlo a un centro asistencial. Con respecto a las convulsiones son contracciones y movimientos bruscos, exagerados de los músculos de nuestro cuerpo. Puede ser de forma generalizada, que es como comúnmente lo vemos, que es todo el cuerpo, o puede ser de forma focalizada, un músculo específico, puede ser el brazo o puede ser la pierna. Se da por alteraciones eléctricas en nuestro cerebro. Hay muchas causas: intoxicaciones, traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, fiebre por encima de los 40 grados en pacientes menores a 6 años. También se puede dar por epilepsia, que la epilepsia es propiamente la enfermedad, el paciente que está ya diagnosticado como epiléptico. Estas convulsiones, lo que vamos a hacer y tener claro es que las convulsiones se detienen solas. Yo no tengo que abrirle la mano, no tengo que pegarle en los pies, no tengo que hacerle el dedito así. No, la convulsión se detiene. Hay convulsiones que son tónico-clónicas o tónico-clónicas. Las convulsiones tónicas son aquellas donde hay contracción del músculo, el paciente se pone rígido. Las clónicas es donde hay contracción y relajación, el paciente se sacude. Y las tónico-clónicas son aquellas pacientes que son las más frecuentes, son aquellos pacientes donde empiezan primero rígido, luego empieza lo clónico y luego detiene. Y es allí donde han creado tantos mitos. El paciente empezaba rígido y ¿qué hacían? Le abrían las manos, le hacían el dedito así, le pegaban en los pies y se daban cuenta que luego el paciente empezaba a sacudirse y luego de repente pues terminaba la convulsión. Y dijeron, si le abres la mano, el paciente deja de convulsionar. Pero no, eso es simplemente un comportamiento normal de la convulsión. Aquí lo importante es evitar que el paciente se haga mayor daño, alejar todo lo que está alrededor de él con lo que se pueda lesionar, evitar que el paciente se golpee la cabeza. Entonces tome alguna cobija, algo que pueda colocar debajo de su cabeza para que él no se golpee. Si no tienes nada, con tus manos puedes sujetar la cabeza, sin restringir el movimiento. Él debe continuar su movimiento normal, pero sin permitir que el paciente golpee como tal contra el piso. Trata de que cuando le coloques esa almohada en la cabeza no sea muy grande para que no se cierren sus vías aéreas más. ¿Listo? Simplemente afloja sus prendas. Si tiene una correa, aflójasela para que tenga una mejor circulación. Y permite que el paciente termine de convulsionar. Es importante también colocarlo de lado, por si el paciente vomita o ese exceso de salida que se llama cialorrea, él lo pueda expulsar y no se ahogue con su mismo vómito. ¿Listo? Una vez termine de convulsionar, el paciente debe quedarse de cúbito lateral, debe quedarse lateralizado. Y una vez termine de convulsionar, yo debo preguntarle si él es epiléptico. Si el paciente es epiléptico y no se tomó el medicamento, que se lo tome. Si el paciente es epiléptico y se tomó el medicamento, igualmente que se lo tome. Y que acuda a su médico para que se le evalúe la dosis que está tomando y que bajo orden médica decida si le aumentan la dosis o le cambian el medicamento. Eso ya será con su médico tratante. Si el paciente no es epiléptico, con mucha más razón, tiene que ir a una clínica para ver cuál fue la causa de esa convulsión. Tumor cerebral, intoxicación, ¿listo? Ver qué pasó, por qué convulsionó. Tiene que ir a un centro asistencial. Ese básicamente pues es la atención para el paciente que convulsiona. Y con esto hemos llegado al final de este segundo y último módulo del curso de primeros auxilios. Recuerda consultar todo el material de lectura, todo el material de videos. Vamos a dejar esta diapositiva. ¿Listo? Es básicamente pues lo que hablamos, ¿verdad? Los signos y síntomas de la convulsión. Entonces, recuerda consultar el contenido audiovisual que te vamos a dejar adicional en la plataforma, videos de diferentes procedimientos que hablamos en el curso, material de lectura que te va a ayudar a reforzar y complementar los conceptos vistos en clase,
Cualquier duda o pregunta puedes dejarla en la plataforma y esta será contestada posteriormente. Espero volver a participar contigo en diferentes capacitaciones. Gracias por haber elegido Aviformar como tu institución formadora y espero el curso haya cumplido con tus expectativas y haya sido de completo agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.